Muy buenos días para todos. Este es un informe especial desde Mercados y Trading para FX Street. Eh, el día martes por fin tuvimos solución con respecto a las expectativas que se tenían de la solución de la crisis de endeudamiento o el previo de una posible crisis de endeudamiento para Estados Unidos. Y luego de esto me preguntaba alguien que si esto iba a terminar favoreciendo más a los republicanos de cara a las votaciones, en vista de todos los problemas políticos que habíamos visto. En primera instancia, lo que contesta la verdad, lo que me está pareciendo a mí, en cierto modo, es que no, y, me, y es posible que la gente se dé cuenta de por qué puede ser esta situación. Preliminarmente, cuando se estaba sometiendo a negociaciones todo lo que era el incremento del techo de endeudamiento para Estados Unidos, se estaban planteando unas soluciones muy básicas por parte de lo que era el gobierno demócrata que tiene en estos momentos el país. Y era muy simple, tener un poco de control con respecto a las finanzas públicas del país, incrementar lo que era el comportamiento o el cobro fiscal, pero enfatizándose en, digamos, la población rica del país, lo que consiste en personas que generan un ingreso superior a $250,000 anuales. La contrapartida en toda esta negociación, los representantes del Partido Republicano, que domina la Cámara de Representantes en estos momentos, fueron muy enfáticos planteando nuevas soluciones, que fueron las que finalmente tuvo que aceptar el gobierno para poder someter la votación y aceptar el incremento de techo de deuda, que fue una disminución en el gasto público significativa durante los próximos 10 años, eh, crear una comisión especial para definir, esta comisión bipartidista, para definir cualquier tipo de modificación a las políticas fiscales, es decir, si en algún momento sí se decide incrementar los impuestos, tiene que someterse por esta vía, y un control, digamos, mucho más amplio en lo que son las políticas de endeudamiento, pero para el común, es decir, políticas que van a ir directamente a impactar a personas de estratos medios y sector corporativo de bajo nivel. ¿Por qué? Si se van a empezar a generar este tipo de controles, va a haber implicaciones directas en entornos que podemos ver, por ejemplo, la gente que hace préstamos universitarios. Este tipo de créditos se van a ver duramente afectados porque se van a empezar a volver mucho más rigurosos en todo lo que es el tema de garantías y en todo lo que es el tema de manejo de los costos de estos intereses. Entonces, implicaciones que tan directamente van a estar afectando a poblaciones que, digamos, pueden ser la mayoría dominante en un país como este, pueden ser contraproducentes para las intenciones políticas que pueda tener uno u otro partido. Lo que sí es cierto es que hay que tener en cuenta que la gestión de Barack Obama habla por sí sola en cuanto a que se han tomado malas decisiones en ciertos aspectos muy puntuales. Tenemos un presidente que en 3 años de gobierno se ha endeudado casi el doble de lo que se había endeudado George Bush en sus 2 periodos consecutivos de gobierno. Entonces son cosas que no pasan desapercibidas. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Digamos que las respuestas a esto las tenemos muy claras. Lo primero, estamos hablando de que Estados Unidos sostiene titularmente dos conflictos y no sabríamos explicar cuántos no que puedan haber por debajo de la mesa, cuántos que no han salido, pero esto implica un costo de guerra alrededor del 50% anual de los costos de guerra del mundo, que es lo que consume Estados Unidos, y una implicación del 4% del PIB anual del país. Si tomamos en cuenta que estos dos conflictos solamente están arrastrando casi 10 años, ya ahí tenemos un costo muy importante de lo que puede estar pasando con la economía estadounidense. Lo segundo fueron los quantitative easing que surgieron para dar solución a las primeras instancias de la crisis hipotecaria en el 2008. El primero, que consistió simplemente en salir al mercado a comprar los activos tóxicos que estaban en poder de los bancos, inyectándole liquidez y pudiéndoles dar posibilidades
para seguir operando. Y el segundo fue la reducción de las tasas de interés del 0 al 0,25, el famoso embandamiento del 16 de diciembre. ¿Qué sucede con esto? Primero fue un costo muy alto el que tuvo que asumir Estados Unidos para poder quedarse con estos activos de tan depreciado valor en su momento. El segundo fue que la intención de reducir las tasas de interés en esta banda se enfatizaba en el incremento del consumo, en fomentar el consumo, que pudiera haber una mayor capacidad de endeudamiento, y todo esto se reduce simplemente al comportamiento del flujo circular de la renta, que es, si se puede incrementar el consumo, hay mayor demanda, se necesita más producción, las empresas salen a contratar y se genera una estructura económica sostenible para el país. Vemos que esto finalmente no se ha visto reflejado muy estructuralmente en los datos que muestra Estados Unidos mes a mes, ni en cada uno de sus periodos. Hemos visto claras señales de estancamiento específicamente en este año, en estos últimos meses, de los cuales se supone que por ser tercer año presidencial se terminan consolidando las políticas de cada uno de los gobiernos, y vemos que no está pasando eso con Estados Unidos. Sin embargo, los mercados en un principio han mostrado comportamientos alcistas, como lo es normal para estos periodos, pero vemos que, dadas las condiciones actuales, se han empezado a reducir de forma muy amplia estos comportamientos. El segundo QE, estamos hablando de lo que fue la recompra de bonos por parte del Banco Central de Estados Unidos. Segunda medida, también implicando inyectar liquidez al mercado para que pudiera reactivarse la economía desde el punto de vista del consumo. La estrategia de Estados Unidos era muy simple: generar una sostenibilidad en el consumo con un crecimiento moderado, por medio del cual se pueda incentivar la producción, demanda de empleos, y se vuelva más competitivo a nivel de exportaciones y a nivel de generación de manufacturas, pudiendo generar algún tipo de competencia respecto de países que pueden ser mucho más potentes en este sentido. ¿Por qué se enfatizan en eso? Porque siempre Estados Unidos ha dejado muy de lado, y tratando de cambiar un poco el lado de su economía de consumista, a volverla un poco más productiva y poder generar un modelo más sostenible a nivel económico. Esto no es lo que ha pasado con el país. Las medidas, hablando específicamente ahora que estamos con este QE2, no fue tampoco, no reflejó en el mercado las intenciones que tenía la Fed para este comportamiento, y todo este tipo de políticas de las que hemos hablado fueron las que terminaron desencadenando en estos momentos la situación a la que tuvo que venir Estados Unidos: incrementar su techo de endeudamiento para prevenir un posible default en el corto plazo de los tenedores de, de su deuda, principalmente los externos. ¿Qué pasa con esta situación? Si bien no se hubiera aprobado el incremento del techo de deuda, muy posiblemente Estados Unidos no hubiera incurrido en un default externo para los tenedores de bonos, pero sí hubiera incurrido en una deuda externa muy grande, y que desde ya empieza a reflejar, digamos, algunos indicios importantes. ¿Por qué? Porque se verían gravemente comprometidos políticas de las cuales ya se había hablado con antelación en este gobierno que iban a ser bandera, y que en estos momentos simplemente se van a ver afectados por las situaciones apremiantes, como lo son las políticas del Medicare, los estatutos de jubilación. Posiblemente se pueda dar en algún momento un endeudamiento interno con respecto al pago de este tipo de rubros. Se va a ver gravemente afectado el sector educativo, en la medida de que se vaya, digamos, complicando la situación para Estados Unidos. Entonces, es una medida que va a ser efectiva en el corto plazo, como les dije, para poder contrarrestar la situación que tiene Estados Unidos en estos momentos, para no incurrir en un posible default. Pero en términos generales sigue siendo preocupante las medidas que vienen, o las condiciones que vienen detrás de este incremento del techo de la deuda. Y un dato interesante:
El incremento de techo de la deuda que solicitó Estados Unidos es equivalente a pedir prestados 19 millones de dólares diarios durante 2011 años. Es una cifra significativa y para tener en cuenta. Hay que ver cómo termina de salir Estados Unidos de esta situación, pero la verdad sigue habiendo un clima sombrío en cuanto al posible futuro de la economía estadounidense y creo que los mercados lo han venido reflejando de forma muy importante. Eh, Muchas gracias, soy Esteban Vélez para Mercados y Trading. Espero que tengan un muy feliz día.